Hola, muy buenas a todos, me llamo Alfredo y les doy la bienvenida a este podcast junto con mi compañero Vicente, en el cual hablaremos sobre un tema que fue muy controvertido en su época, pero que sigue inspirando a gente en la actualidad. Hablaremos sobre las vanguardias artísticas y para ello hemos traído a 3 invitados relacionados con esta materia, así que darle las gracias por venir a Benjamín y Martín, quienes son autores de una obra inspirada en las vanguardias artísticas, y darle las gracias a Jonathan, quien es un prestigiado historiador y profesor. Hola a todos los que están aquí presentes y quienes están escuchando el podcast. Quiero dar las gracias y decir que es un honor estar acá. Como les comentaba Alfredo, Benjamín y yo somos autores de la obra La ciudad consumista, la cual está inspirada en las vanguardias de principios del siglo XX. Antes de profundizar con el tema, me gustaría pedirle a Jonathan que si nos puede dar una descripción de lo que fueron las vanguardias en el siglo XX. Por supuesto. Primero que nada decir hola y decir que las vanguardias fueron un movimiento artístico que surgieron a principios del siglo XX. Fueron experiencias grupales organizadas en las que los artistas compartían una misma agenda estética e ideológica. Por eso varios movimientos tuvieron un manifiesto escrito. Todo se basaba en una época que, abrazada al progreso científico e industrial, también quería que el arte progresara. Este impulso transformador respondió en parte a la violencia y modernización del siglo XX, que contrastaba radicalmente con el conservadurismo de la academia artística, todavía aferrada a la tradición plástica. También, algunos de estos movimientos se expresaron en el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Un resumen muy bueno de esto se encuentra en la página enciclopedia.net. Tiene información muy confiable y en la que puedes ver una breve descripción de las vanguardias artísticas más conocidas, las cuales son el fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, abstraccionismo, dadaísmo y surrealismo. Muy bien, entonces ya entrando más a detalle, la obra La ciudad consumista está basada en la vanguardia artística del futurismo. ¿Qué nos puedes dar a contar acerca de ella? El futurismo surge en Italia, impulsado por Marinetti, quien fue poeta, escritor, ideólogo, fascista, dramaturgo y editor italiano del siglo XX, y se reconoce en 1909 cuando publicaron el manifiesto futurista en el periódico francés Le Figaro. Se busca el escándalo, el movimiento agresivo, el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. Se mira la velocidad y la tecnología, las señas de identidad en el mundo moderno. Los elementos que ocupan en su poesía eran el coraje, la audacia y la rebelión. Buscaban romper la tradición, el pasado y los signos convencionales que la historia del arte consideraba como elementos principales. ¿Y cómo es el manifiesto del futurismo? ¿Cuál es su intención? El manifiesto del futurismo está escrito con recursos muy metafóricos y de diversas formas de interpretarlo, pero su intención principal fue la de exaltar los sentimientos ultranacionalistas, el amor al peligro, la lucha contra el pasado y la guerra considerada como la única higiene del mundo. Sus postulados defendían la agresividad, el peligro, el coraje, creían que la literatura había creado la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño. Creían en que el mundo se había enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. ¿Y a qué se refiere con velocidad?, se preguntará más de algún oyente. Con velocidad quizás se refieren a los avances tecnológicos de esa época, debido a que la evolución de estos era muy rápida. También decía que era necesario que los poetas se desvivan, con prodigalidad, por aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. Creían que no había belleza más que la lucha. Querían glorificar la guerra, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Y una de sus ideas más destacadas era la de destruir museos, las bibliotecas, el combatir el moralismo y el feminismo. Siendo más claro, sus ideas se basaban en la exaltación de la modernidad, la velocidad, la violencia y el rechazo al pasado, ya que en el contexto social de la época se comenzaban a hacer cambios por el alcance de los medios de comunicación a clases sociales con diferentes opiniones e ideales a la clase burguesa, sumándole a esto los avances tecnológicos, los cuales fueron una gran fuente de inspiración. De hecho, también se relaciona con el contexto social actual, porque podemos observar en muchas zonas del mundo cómo están continuamente en una revolución por los diversos ideales que existen. Es increíble cómo han cambiado los tiempos y las ideas de la sociedad hasta la actualidad, ¿no creen? Me da mucha curiosidad saber cómo está relacionado el futurismo y todo lo relacionado con esta obra. Con la obra La ciudad consumista, de Benjamín y Martín. ¿No lo podrían explicar? Claro que sí. Antes de eso, agradecer por la invitación al podcast y decir que me alegro mucho de estar acá. Nuestra obra tiene relación con el futurismo porque para crear esta nos basamos en el consumismo. Y una de las ideologías más dominantes del futurismo era la que apoyaba al consumo, al progreso de la tecnología, y la idea principal de nuestra obra es presentar una problemática social, la que es el consumismo sin límites. A consecuencia de esto, mostramos una ciudad totalmente revolucionada, una ciudad agresiva, una ciudad desentendida del pasado. Y lo que queremos plantear con esta idea de la ciudad consumista es mostrar a lo que nos lleva el consumismo actual, desenfrenado, sin límite, que arrasa con nuestro hogar y que nos lleva a una revolución contra lo que conocemos. Un nuevo y agresivo hogar en el que no nos es indiferente lo que fuimos.
un hogar en el que somos lo que seremos, donde solo abunda la ignorancia sobre el pasado y la obsesión con el avance. ¿Quién mejor que uno mismo para desentenderse de lo que es? Para ser más preciso, la problemática social que presentamos es para expresar simplemente la actitud que tenemos como sociedad a los avances tecnológicos actuales y las consecuencias que puede llegar a tener. Creo que es una magnífica interpretación de la obra, pero me surge una duda. ¿La obra se relaciona de cierta manera con el contexto social de los principios del siglo XX? Totalmente, porque la obra representa, además lo que pasó en esos años, un cambio radical en la sociedad, a causa del avance tecnológico y su consumo, cada vez con ideas más diferentes y una forma distinta de ver todo. También está relacionado con el contexto social actual, porque los avances tecnológicos son cada vez más significativos y al mismo tiempo el consumo de ellos va en aumento. Entonces lo que puedo resumir de todo lo que nos han contado es que las vanguardias artísticas se caracterizaron por tener una misma agenda estética e ideológica y por buscar romper con la tradición y con el convencionalismo del arte. Y que el movimiento futurista realza la velocidad, la agresividad y la lucha contra el pasado y defiende la guerra como la única higiene del mundo. Los futuristas querían destruir museos, bibliotecas, combatir el moralismo y el feminismo, y exaltar el amor al peligro y el ultranacionalismo. Estas ideas se basan en la exaltación de la modernidad y los avances tecnológicos, y la obra La ciudad consumista de Benjamín y Martín está inspirada en la vanguardia mencionada anteriormente. Presenta una problemática social que se puede relacionar con el contexto social de los principios del siglo XX y con el contexto social actual, la cual es el consumismo sin límite, de la que podemos entender que es una problemática que se representa la relación entre los avances tecnológicos y nuestra actitud frente a ellos. Me parece una obra muy buena para reflexionar sobre cómo nos afecta el consumo sin límites y a lo que nos va a llevar. Dicho todo esto, me gustaría dar las gracias a los invitados por venir y dar por finalizado este podcast, que nos ha dejado con mucho que pensar. Y darle una última pregunta para las personas que estén escuchando esto. ¿Cómo crees que el consumo se le puede llegar a poner un límite?